¿Me acompañan? Precioso Dios, te damos tantísimas gracias por tu amor y misericordia entre nosotros. Gracias, Señor, porque siendo débiles, con todos nuestros errores, con todas nuestras fallas, tú tienes tanta misericordia de nosotros y te apiadas siempre, Señor. Pues nuestro corazón está rendido a ti. Lo único que deseamos es servirte y es agradarte en todo lo que hacemos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame de manera especial, Señor, en la vida de tu hijo Alberto. Señor, que tu Espíritu hable lo que hay en tu corazón, lo que hay en el corazón del Padre, y tu presencia nos llene y nos hable y nos simbre nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos ya, ¿me escuchan bien? ¿Todos bien? Perfecto. Bienvenidos a nuestra reunión dominical. Les insisto, les sigo invitando que por favor, si pueden congregarse e integrarse entre semana, por favor háganlo. Es ahí donde podemos llevar a cabo el verdadero pastoreo. Ver cómo están, orar por ustedes, sus necesidades y llevarlos a un crecimiento en la fe, lo cual requieren. Ok, hay mucho que tenemos que tratar el día de hoy. Trajeron sus Biblias, supongo. Si no, como quiera, vamos a transmitirlo aquí para que no haya excusa. Y no vayan a pensar que estoy inventando lo que estamos diciendo aquí. Ah, no, ese no es. Es lo que... Gracias. Vamos a ver el tema. Muchos de aquí ya lo saben, pero vamos a darle un giro dramático al tema. El tema es salvación por fe. ¿Sí? Salvación por fe de principio a fin. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué hablamos con esto de principio a fin? Nos vamos a dar cuenta ahorita que vayamos avanzando en el tema. Primero tenemos que entender, y ya muchos de aquí conocen, no todos, no sé si todos, tal vez los que nos sintonizan sea algo nuevo, tal vez algunos de aquí están esforzándose, tratándose de portar lo mejor posible para tal vez cuando mueran tener la posibilidad de tener la vida eterna con sus buenas acciones, con sus esfuerzos. Pero la Biblia enseña algo, enseña que es imposible por esfuerzos humanos que tú puedas tener la vida eterna, que tú puedas ir al cielo. Imposible. Esto causa shock porque generalmente nos medimos por estándares humanos. Te dice, oye, ¿eres buena persona? Y la gente común, promedio, te dice, sí. ¿Por qué? Porque nos comparamos con otras personas. Y siempre que te comparas vas a tener a alguien peor que tú. Siempre. Entonces no soy tan mal. Sí. Pero la Biblia enseña en algunos pasajes, dice el Romanos 7:7, dice, de hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Porque cuando ya que te comparas con los estándares de Dios, con lo que Dios exige, te das cuenta, oh my goodness, estoy en problemas. ¿Sí? No se ve que Dios pedía esto, exigía esto, requería esto. Y cuando te comparas con la ley de Dios, que es por lo que Dios te va a juzgar, te das cuenta, estás en problemas. Dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas. En otra versión dice que se calle la boca. O sea, estás en el juicio y no va a haber justificación. No, nada que, Señor, te equivoco. No, nada. La ley es para que no hay excusa. No hay nada que pueda decir en mi defensa. No hay nada. Dice, y demostrar que todo el mundo es culpable. Otra versión dice, convicto, que quede culpable. ¿Sí? Delante de Dios. Fíjate, eso es lo que hace la ley. Calla tu boca y te demuestra culpable o te hace convicto delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. O sea, lo que tú querías utilizar como tu defensa delante de Dios de que, Señor, me porté bien, mira, hice todos los mandamientos. Esos mismos mandamientos te van a condenar. Dice, ya hemos demostrado que tanto judíos como los gentiles, o sea, judíos y no judíos, están bajo el poder, bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Y eso causa shock porque dices, oye, yo, caray, me esforzaba y la religión normal te enseña que te esfuerces, seas buena persona. Digo, ¿quién no quiere usar eso? ¿Quién no ha escuchado eso? Pero aquí la Biblia te enseña claramente que no. Y esto también causa shock porque en la idea común que tenemos o que tiene la gente es que, bueno, sí, digo, ¿quién
tengo ahí unos cuantos pecadillos, pero también tengo mis buenas obras. ¿Sí? Y tenemos la idea de que Dios va a pesar tus buenas obras con tus malas obras, y si tienes más buenas obras, pasas la prueba. No, no funciona así. La Biblia enseña que Dios te va a juzgar por tu pecado. Y hay una regla. Dice, esta es la regla. La persona que peque, esa morirá. A veces creemos que que vamos a llegar ante el juez como ahorita, ¿sí? Sería pensar que Dios va a pesar tus buenas obras con tus malas obras, como si ahorita pescaran al ladrón de un auto. Y llega ante el juez y dice, juez, toda mi vida me porté bien, solamente esta ocasión, pues caí en la tentación y me llevé el auto de mi vecino. ¿El juez lo podrá exentar porque se portó bien toda su vida? No, está ahí para recibir la justa condena por su pecado. Lo mismo pasa con nosotros. Por eso dice Dios, el alma, dice la persona que peque, esa es la que morirá. Y Romanos 6:23 dice, pues la paga del pecado es muerte. Fíjate lo que dice. Romanos 2:12. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. O sea, no hay excusa. ¿Conociste o no conociste la ley? Eso no te exenta delante de Dios. Ah, Señor, nunca supe. Y eso pasa también en cualquier sistema legal. El hecho que tú ignores la ley en el sistema legal que tenemos no te exenta de las consecuencias de dicha ley. Dice, y también los que lo conocen, los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán condenados por esa ley porque no la obedecen. Un pasaje donde Jesús básicamente desechó a una persona porque no quiso seguirlo, dejar sus riquezas. Los discípulos, fíjate cómo reaccionaron, dicen, los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando, es imposible. Y esa es la cuestión, esa es la problemática de la salvación. Humanamente es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso la salvación es por fe. Es un acto que Dios hizo para ti. Como es humanamente imposible, Dios lo tuvo que hacer por ti. Y esta es la forma en la que no solamente Dios demuestra su amor, sino que te hace entender la magnitud del amor que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, es por fe, es un regalo. Recuerdo cuando estaba platicando con una persona en Estados Unidos y le estaba compartiendo esto que dice la Biblia. Me está diciendo, es que cuesta trabajo creer que Dios me lo dé gratis. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Así hemos claro. La salvación no es un premio por las cosas buenas que ya hemos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Efesios 2:9. Romanos 11:6. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería realmente lo que es, gratuita e inmerecida. Entonces, si le quieres añadir algo de buenas obras, ya no es gracia. Dice, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Romanos 3:24. Lo dice, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Romanos 4:14, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Dices, wow, ¿cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es, la lógica de Dios es que Él sabe que Él puede ganar tu corazón, conquistarlo, si perdona tus pecados. Esa es la lógica de Dios. La lógica de Dios dice que al que mucho se le perdona, trae por consecuencia que mucho ame. Fíjate lo que dice. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Estaba ahí la chica que le estaba lavando los pies a Jesús y el otro que lo había invitado a la casa. Y le pregunta a Jesús, ¿quién crees que lo amó más? A esa persona que le canceló las deudas. Y responde, con respecto a la chica le había lavado los pies, sí, ella ha amado mucho. Si ella ha amado mucho es que sus muchos pecados
le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Si te das cuenta de la lógica de Dios, dice, si yo te perdono mis pecados, piensa Dios, por consecuencia voy a conquistar tu corazón y me vas a amar. ¿Te imaginas al novio con la novia? Llega con su ramo de flores. ¿Quién de aquí no le ha recibido de las chicas flores todavía? Bueno, algún día esperamos que vayan a recibir. Llega el novio o el pretendiente y dice, así como que le entrega el ramo de flores. La chica, ¿son para mí? Dice, sí, pero te lo voy a dejar a 50 pesos. ¿Sentirías que te ama? Dices, pensé que me la había regalado. Pues te amo demasiado. A mí me costaron lo triple, pero a ti te lo estoy dejando en 50 pesos. ¿Qué onda? ¿Sentirías realmente el amor? Lo que hace Dios es, muchas veces lo que hace la religión es que le trata de poner etiqueta de oferta a algo que Dios está regalando. Sí, algo gratuito. ¿Han visto las muestras de medicinas que dicen muestra gratuita, prohibido su venta? Bueno, lo mismo hace Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando empiezas tú a actuar o trabajar para ganarte la vida eterna, perdón, ya no ves, ya no dimensionas el amor de Dios por ti. Pierda de vista eso. También es la forma de eliminar la vanagloria del hombre. Dios te quiere quitar cualquier cosa, cualquier detalle que te pueda causar una vanagloria. De que, aquí estoy, ¿por qué? Hice esto, logré esto. O tienes algún mérito. Dios te quiere quitar todo mérito en este proceso. Fíjate lo que dice. Y eso me refiero a méritos, nos referimos a méritos tuyos o de cualquier otra persona. No vas a poder llegar delante de Dios y decir, Señor, gracias por dejarme entrar. Qué bueno que consideraste mis buenas obras. O qué bueno que consideraste las oraciones de mi tía que estuvo. O las de algún santo. O todas las misas que hayan hecho. Nada. Todo mérito se acaba aquí con esto. Fíjate lo que dice. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo. ¿Algún premio? ¿Algún porcentaje? ¿Pagaste algo? Nada. No puedes jactarte nada. Dice, en el caso de Abraham, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero eso no es la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Abraham era un hombre justo? Sí, claro. Por delante de Dios no podía justificarse por eso. Pero le creyó a Dios y dijo, por eso te justifico. Dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona los pecados. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos por lograrlo. Causa shock esta revelación. Tan así que dice la Biblia que esta es la piedra en la cual iban a tropezar muchos. Fíjate lo que dice. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Romanos 11:32 dice, en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. ¿Sí te das cuenta de la lógica de Dios? Quiero que todos puedan experimentar mi amor. Voy a dejar que todos caigan en pecado. Lo que dice aquí, en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Fíjate la lógica de Dios. ¿Ya lo hice? ¿Un solo sacrificio? Ya no hay nada más que hacer. No hay nada que le puedas añadir. No hay nada que puedas hacer más que lo que ya se hizo para que puedas tener la vida eterna. Eso te lleva a entender el siguiente punto. Los que rechazan la salvación por fe
y tratan de justificarse por obras, están rechazando la provisión de Dios y no son salvos. Fíjate lo que dice la Biblia al respecto. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Ahí en israelitas ponen cualquier otro. Tu amigo católico, tu amiga testigo de Jehová, todo lo que tú quieras. ¿Sí? Lo que tú gustes, tu vecino, etc. Dice, yo sé que ellos tienen gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. ¿Sí te das cuenta? Estos judíos estaban tratando de alcanzar la justicia de Dios por sus buenas acciones. Y dice Dios, este no es el método. Han rechazado la provisión de Dios, por lo tanto están en problemas, en graves problemas. Porque esa misma ley que están tratando de usar para justificarse, las va a condenar. ¿Por qué dice la Biblia? La Biblia promete que tú puedes ser salvo si tan solo crees. Fíjate lo que dice. Y este es el mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Wow, este pasaje está muy fuerte porque te está diciendo así de sencillo. ¿Quieres? Tus pecados pueden ser perdonados. ¿Quieres justificarte delante de Dios? ¿Quieres tener la vida eterna? Ya no hacen falta tus buenas acciones. No hace falta que te esmeres. Nada más es un acto de amor de parte de Dios que hizo por ti. Si tan solo lo quieres creer y aceptar, puede ser tuyo. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Quieres quedar limpio? Tú puedes quedar limpio el de hoy si así decides. Esa es una promesa que tiene Dios para ti. ¿Sabes? Por eso dice la Biblia que es por fe, no por obras. Y si tú quieres hacerlo, puedes invocar el nombre de Jesús y quedar salvo aquí, ahorita, si así tú lo deseas. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres hacerlo? Tal vez no lo has hecho. ¿Eso qué implica? Implica renunciar a tus buenos esfuerzos. Te dices, oye Alberto, entonces todos los años que me porté bien, ¿para nada? Sí, para nada. Entonces todo lo que hice, todo lo que pagué, hoy tenía una indulgencia plenaria, me costó una buena lana. Es dejarlo a un lado, todo eso. Y es aceptar el regalo de Dios. Porque si quieres comprarlo, estás comprando otra cosa. Porque el regalo de Dios tiene ahí prohibida su venta. ¿Quieres hacerlo? Si quieres hacerlo, te invito a que hagas una oración aquí ahorita, como un paréntesis dentro de este proceso. Ahí nada más cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, día de hoy reconozco que soy pecador, pero creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Acepto el regalo de la vida eterna que tú me ofreces. Renuncio a mis buenas obras. Te pido que me salves. Yo lo acepto, yo lo creo. Gracias. En tu nombre. Amén. La parte que paniquea a la gente dice, oye, entonces las buenas obras significa que me voy a poder portar mal. ¿Qué pasa con ello? Bueno, la Biblia enseña que son consecuencia de la salvación por fe, consecuencia de la salvación. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Fíjate, dice como consecuencia viene la santificación. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es consecuencia de la salvación. De hecho, los verdaderos frutos, los verdaderos buenos frutos, vienen o solamente se pueden producir por la obra de
Jesús y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la única. Oye, esa persona se porta muy bien. No, está haciendo trampa. Es por la obra de Jesús y por la presencia del Espíritu Santo en su vida. No puede, ni si aún ni eso puede tener algún mérito. Hay una canción de Stephen Curtis Chapman que dicen que todo lo bueno que hay en mí es por Cristo. Y es la verdad. Nos convertimos en su obra de arte, empieza a esculpir, pa, pa. Y dices, wow, qué guapo estoy quedando. Sí, es por la obra de Dios. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, no, este es otro, ya lo digo. Vamos al que sigue. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan a la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si te das cuenta de la lógica de Dios, te dice, antes no tienes el Espíritu de Dios y por tanto eras controlado por la naturaleza pecaminosa. No podías agradar a Dios. Imposible. Ahora que ya tienes a Cristo, tienes al Espíritu de Dios y puedes vencer y puedes agradar a Dios. Esa es la lógica de Dios. Por eso vienen como consecuencia las buenas acciones. Dice, nosotros que hemos muerto el pecado, hablando de la conversión, de que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿cómo podemos seguir viviendo en Él? Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Sí te das cuenta? Dice Dios, por medio de la fe, viene el Espíritu Santo, naces de nuevo y ya eres libre del pecado. ¿Hay algún pecado que te esclaviza? Buena nueva. Dios te da la libertad. Te promete la libertad de eso. Fíjate lo que dice. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan sus malos deseos. Es como consecuencia. Significa que entonces no pueden tener buenos frutos o buenas acciones los inconversos. Siempre con mis preguntas. La verdad es que sí, sí pueden. De hecho, ¿se acuerdan de Cornelio antes de convertirse? Dios recordó sus limosnas y sus oraciones. Sí pueden. Podemos ver gente buena a nuestro alrededor. Pero sus buenas acciones no son tomadas en cuenta para salvación. La Biblia enseña eso. Romanos 3:20 habla que por la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y jamás llegarán a cumplir los estándares de Dios. Dice Isaías 64:6 que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Imagínate. Así como que en el juicio, Señor, pero quiero recordarte que también hice eso. Tus trapos de inmundicia. Así como que, no, Señor. Olvídalo. Significa que hay un cambio, al momento de la conversión, un cambio de naturaleza que te libra de la esclavitud del pecado. Fíjate lo que dice. Esta es la lógica de Dios. O haced el fruto bueno, haced el árbol bueno y su fruto será bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Fíjate la lógica de Dios. Primero viene el ser y por consecuencia el hacer. ¿Sí? Tú no puedes exigir a un pecador que se comporte santo. Es pecador. ¿Sí? Estás pidiendo algo en contra de su naturaleza. Pero si ya fuiste santificado, tienes la presencia de Dios, puedes exigirle santidad. ¿Te das cuenta de la lógica de Dios? Fíjate lo que dice. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Y quién es el único que te puede hacer libre? Jesús. Por eso dice en 1 Juan 3:9, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. O sea, son árboles buenos. Así que no pueden seguir pecando porque son, ¿qué?
hijos de Dios. Son familia, no son esclavos. ¿Sí te das cuenta? Por eso dice el Señor, es necesario que nazcas de nuevo. Porque si no, eres un esclavo. Tienes que nacer en la familia de Dios para que seas hijo de Dios y que puedas ser libre de pecado. Entonces captamos por qué la salvación es por fe. ¿Va? Ese es el principio. Ahora vamos a ir por qué el principio a fin. Siguiente punto. Aguas. Subráyalo, anótalo, aguas, por favor. Después de salvo, no hay un punto en el que tus méritos o perfección te le otorguen. Vamos a entrar a detalle esto. Cierto, habrás dejado cosas evidentemente pecaminosas. Sí. Cosa que denota una clara señal de arrepentimiento en tu corazón, que es básico. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Vamos bien con eso? Sí, dejaste todo eso. De hecho, dice la Biblia, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, estamos conscientes de eso. Dice, y eso eran algunos de ustedes. O sea, en el pasado hubo un arrepentimiento. Ya dejaron de hacer eso. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Sencillo, ¿no? Así como que hay una conversión y dices, wow, ya dejé de eso. Recibí el Espíritu Santo, me dio el poder y ya no practico esas cosas. Ya vencí el alcoholismo, ya vencí la inmoralidad sexual. Es wow. Pero si no estás consciente de la mecánica, puede esto llevarte a perder piso y caer en orgullo. ¿Se acuerdan de la oración del fariseo? ¿Por qué? Porque empiezas a veces a compararte. Ya no haces los pecados que la demás gente hace. Dios te ha limpiado. Eso eran algunos de ustedes, dice, acabamos de leer el pasaje. Y ese compararte con otra gente, siempre te va a saber bien. Esa es la problemática. Ya no soy como esos pecadores. Fíjate lo que, ¿te acuerdas de la oración del fariseo? Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, como cualquier cristiano común. Te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. ¿Alguien aquí ha sentido dar gracias a Dios por la obra que Dios ha hecho en tu vida? Gracias, Señor. Ya no soy un inmoral y ya. Y empiezas a y te puede llevar a perder piso. Te sientes mejor que la gente que no conoce al Señor. ¿Les ha pasado? Y la verdad es que nos creemos justos, y eso lo aprenden los maduros. Los creemos justos hasta que Dios, por medio de las circunstancias a las que nos expone, saca a relucir lo que realmente hay en nuestro corazón y las deficiencias que tenemos. Te sentías, wow, estoy súper bien. ¿Han escuchado el dicho de que el poder corrompe? Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Se ven que bíblicamente está mal. El poder no corrompe, el poder simplemente saca a relucir lo que había en tu corazón y que no había podido porque no tenía poder. Sí. Es que como dices, oye, te mantienes, por ejemplo, en pureza sexual, nada más porque no has sido tentado en esa área. Sí. Llega una muchachona y como ahí, órale, sale a relucir lo que realmente había en tu corazón. O te mantienes, muestras de humildad. Ah, qué humilde es esta. Hasta que te suben el puesto y pierdes piso. ¿Sí ha pasado gente, le han tocado ver a esa gente que les aumentan el puesto y... O querías estar bien hasta que por circunstancias en las que Dios te puso, sale a relucir que había envidia, orgullo, incluso idolatría. Por ejemplo, en mi caminar con el Señor, no me da cuenta que había cosas que quería más que Dios. Están ahí guardadas. Y si no es por las circunstancias en las que Dios me metía, salían a relucir. Y yo me creía como el fariseo, Señor, gracias porque no soy como esta gente.
Por ejemplo, cuando me hice cristiano, el Señor me limpió de muchas cosas. Yo no, es cierto, ya, por ejemplo, ya una cosa que Dios cambió, ya no me copiaba en el examen. Típico, ¿no? Así como que pásate y hacer. Y pues estaba estudiante y dices, pues ya no, soy siervo de Dios y no puedo copiarme. Pero en mi caminar con el Señor sé que relucir que era un orgulloso por el conocimiento que me había dado. Dices, oh, yo me creía muy bien. O encaminando con el Señor, resulta que no estaba consciente de resentimientos que tenía guardados. Y es que hay prácticas pecaminosas que aún no sabes, hay, mejor dicho, rasgos, malas actitudes y rasgos de carácter pecaminosos que tienes, pero que aún no se manifiestan. El hecho que no se manifiesten no significa que no los tengas. Aguas. No significa eso. Sí. De hecho, si quieres, vamos a la siguiente. ¿Han escuchado este versículo? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tu corazón te engaña, te hace ver, wow, sí estoy muy bien. Y el Señor dice, no estás nada bien, chiquito. Vamos a sacarte todas esas cositas que te faltan por tratar. Dice, pero yo, Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. El Señor te dice, tienes un corazón engañoso. ¿Y sabes quién es el primero que se ha engañado? Tú. ¿Tu corazón te engañó? Sí, tu corazón te juega sucio. Pero el Señor sí lo conoce. Y tiene que ponerte en circunstancias para que salga a relucir lo que realmente había en el corazón. Por eso dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión. Según mi corazón, estoy muy bien. Pero el Señor examina el corazón y te lo saca a relucir. Por eso, hay malas actitudes, rasgos de carácter pecaminoso que tienes y que aún no se manifiestan. También hay prácticas pecaminosas que aún no sabes que están mal, pero que el Señor te va a ir mostrando que están mal. Porque no tienes todo el conocimiento de la Biblia y vamos aprendiendo paso por paso. Si les ha pasado, entregas al Señor y dejaste los pecados que sabías que obviamente están mal, pero de repente había cosas que había que ir dejando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Mientras que seas un ignorante de la ley de Dios, estás relativamente bien. Tú eres santo. Pero cuando se la dices, oh my goodness, no sé qué exigía esto o aquello. Por ejemplo, ¿se acuerdan las cartas de Pablo a las iglesias? Dice, no sabían que se podía adelantar, que no se podían adelantar la cena de la reunión que tenían. Decían, oye, pues tengo hambre, mientras que los otros están en la chorcha, déjame me adelanto y me invento la cena. Pablo dice, no, por eso hay unos ahí que están enfermos y están mal. Otros no sabían que no debían comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice, pues bien de cuentas yo doy gracias a Dios, es una buena carnita, me la están regalando, pero sí, sacrificada o tal y todo. Sí. Pero decía, no hagan eso. O no sabían que no debían proveerle comida al holgazán. No hacían nada y eran hermanos así como que de esos que están en todas partes y van a las iglesias en casa en todos lugares y van para la cena que tienen ahí. Entonces era, no trabaja, que no participe. O no sabían que los esposos no debían de negarse sexualmente. Pablo tuvo que aclararlo solamente por mutuo acuerdo y por oración. Sí, no es como que, no, amada mía, mañana tengo una prédica especial y tengo que consagrarme. No, nada de eso. Por ejemplo, yo en mi crecimiento con el Señor, recuerdo que yo estaba sirviendo apasionadamente, iba al grupo jóvenes, íbamos a evangelizar, y llegaba a la casa de eso de las 12, 1 de la mañana, típico reuniones de jóvenes tardías, y mi papá me decía, aquí te quiero a las 10. Y yo, pero papá, estoy sirviendo a Dios, ¿no entiendes? No me dejas servir a Dios. Y yo no sabía que no puedes servir a Dios en desobediencia. Sí. Había cosas que yo ignoraba, y sí, todos ignoramos cosas. El Señor va a ir mostrándote cosas. Porque si ignoras la ley, pues no vas a saber en qué estás mal.
Y sin embargo, consciente de esto, la Biblia te anima a que vayas dejando los pecados principales y no te quedes ahí, sino que vayas avanzando. Es cierto, va a haber ocasiones en donde rachas en las que dices, pues ya Señor no me ha mostrado nada, ya soy santo. Ya eres santo porque hizo el Señor por ti. Pero hay cosas que hay que trabajar. Te da lapsos en las que descansas. Sí, como que, porque no te transforma de la noche a la mañana. No te muestra todo tu lista de pecados, sino no podríamos sobrevivir con eso. Sino conforme vas caminando con Él, vas trabajando. Eso me recuerda mucho a veces creemos que ya estamos listos, ¿no? Lo traigo como analogía a la pesca de Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? Que llega Jesús y dice, vente, vamos a pescar. Señor, toda la noche estuvimos pescando y ya no hay nada. Ya está limpio el mar, digo, el mar, ya terminamos con todos los peces. Vamos para allá. Y saca las redes de peces que ni siquiera se habían dado cuenta que había ahí. Y Dios suele hacer eso con nuestras vidas. Señor, ya terminamos. Moga vaga adentro. Hay que tratar cosas en ti. Y saca la red. ¡Ah! No sabía que había esto en mi vida. Sí. Porque a veces creemos en ese error. Pensamos que ya somos santos. Esto es lo que dice. Primero, dice Dios, ya dejaste eso, ahora hay que perfeccionarnos, hay que pulir el carácter. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes la practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Dice, todas esas cosas ya las dejaron en teoría, porque si no, no hay arrepentimiento. ¿Sí? Pero vamos a navegar más adentro. Ahora abandonen también y todas las cartas de Pablo tienen eso, y empieza con cuestiones de carácter. Ya dejaste las prácticas, ahora vamos a trabajar con tu corazón. ¿Sí? Enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento de imagen de Dios. Y en este proceso de santificación, la Biblia menciona que hay varios grados de madurez. ¿Sí? Siguiente. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Personas que ya llevan un alto avance en su proceso de santificación. ¿Ya son santas? ¿Ya son perfectas? No. Pero ya han avanzado un buen. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Había una diferencia entre un cristiano y un no cristiano? No había nada. Pero ellos eran salvos. Además, estaban empezando en ese proceso. Dice, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Había cosas que dejar. Hay grados, por eso tú dices, ¿te sientes mejor cuando te comparas con otros? Y dices, no, pues que él está, sí, en cambio yo. Pero otro que va más avanzado que tú te dice, ve detalles o ve pecados que tú no ves en tu vida. Sí. Por eso la Biblia enseña a los hermanos que nos exhortemos y nos animemos mutuamente, porque hay cosas que tú no ves que otros sí ven. Y aún Pablo era un padre espiritual con un grado de madurez top. Sí. Al punto de decir, chicos, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. No sé si muchos podamos decir eso aquí, pero a ese nivel llega. Fíjate lo que dice Pablo. No es que ya lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Pablo dice esto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos de tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver eso también. En todo caso, vivamos de acuerdo a lo que hayamos alcanzado, al grado de madurez que hayas alcanzado. Por eso, chicos, la Biblia enseña que aún
que hayas alcanzado un nivel de Pablo, a un super nivel espiritual, adivina qué, tienes pecado. ¿Cómo dices eso? Tienes pecado. Hay cosas en tu corazón que no sabes que hay que corregir, que están ahí. Hay prácticas que seguramente no conoces, que están mal, y no las has cambiado porque no sabes que están mal. Hay cosas que tienen que surgir. Fíjate lo que dice la Biblia. Si decimos que no tenemos pecado, eso se lo dice Juan a quién? A cristianos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Te sientes ya bien? El Señor no te ha mostrado nada que cambiar. No te paniques. Dios te lo va a mostrar. Sí, hay cosas, nos está dejando descansar tantito, pero la pesca sigue. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la actitud que tiene un cristiano. Conforme va caminando con el Señor dice, se va a cambiar esto. Y como tiene una verdadera conversión, ¿qué hace el cristiano? Va y le confiesa al Señor. Señor, sorry. Sí, ese es el proceso que Dios hace. ¿Significa que no somos salvos? ¿Porque hay pecado? No somos salvos. La paga del pecado es muerte. Y por más santo que seas, aún hay cosas pecaminosas que no conoces. ¿Estamos todos de acuerdo? Por eso, chicos, somos salvos por fe de inicio a fin. No hay un punto en tu caminar en el que tú digas, wow, ya lo logré. Soy santo completamente, no tengo ningún pecado. Nada. Todo tu caminar es por fe, dependiendo de la obra que Dios hizo por ti. Fíjate lo que dice. De hecho, el Evangelio se revela de justicia. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, ¿de qué? Principio a fin. Como está escrito, el justo vivirá por la fe, porque no va a haber un punto en el que tú digas, ya logré, Señor, ya no te necesito, ya logramos aquí, terminamos el trabajo. No va a haber eso. Fíjate lo que dice Pablo, el Padre Espiritual dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Nadie. Y estamos hablando de un judío, un cristiano, que en Hechos dice, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. ¿Tú puedes presumir eso? Yo no. En 1 Corintios 4:4 dice Pablo, porque aunque la conciencia no me remuerde, fíjate la conciencia, la humildad de Pablo, aunque vivo con mi conciencia limpia, no por eso quedo absuelto. Él sabe que había cosas en su corazón que había que cambiar. El que me juzga es el Señor. ¿Y sabes qué surgió al final de sus caminos, de su vida? Surgió que había orgullo. ¿Se acuerdan el aguijón en la carne? Ya a un nivel de superior a cada revelación. Y ups, Pablo, vamos a tener que enviarte un mensajero de Satanás para que te abofetee porque hay orgullo. ¿Qué por eso? ¿Si estás consciente de la dinámica? Entender esto, chicos, te va a ayudar, primera, a entender, te va a ayudar, primero, a no caer en orgullo ni sentirte mejor que nadie. Ya, Señor, trabajo con tu santidad, ya llevas un nivel avanzado. Te falta todavía mucho. No te puedes sentir mejor que nadie, sino ser humilde y compasivo con los que van avanzando. ¿Se acuerdan cómo dice Gálatas que hay que corregir a los que caen en pecado? Gálatas Santiago dice con humildad, considerándote a ti mismo, no sé que caigas también en lo mismo. Humildad es la señal de madurez porque te das cuenta de que, oh my goodness, tengo tantos problemas. Yo recuerdo al inicio de mi caminar, yo me sentía súper bien. Así como que, wow, ya logré, avancé, ya está limpia ya trabajé todo. Pero situaciones donde el Señor te expone y dices, ay, hay esto. Y me sentía tan mal porque nadie me había aclarado que iba a salir cosas toda la vida. Si hubieran advertido, yo, pues sí, ya, vamos a trabajar en eso. Pero cada vez era, chin.
De hecho, a los solteros que se están santificando, llega un punto de madurez donde el Señor te dice, vamos a santificarte más, hijito. Y te casas y te creías muy santo hasta que te pone con una persona que saque a relucir todas las cosas que hay en tu corazón. Dices, oh, no sabía que esto en mi corazón, sí. Debes estar consciente que los periodos que tienes sin pecado son temporales. Sí, el Señor te está dejando descansar. Sí. Dios va a secarte tus trapitos sucios y las cosas que tienes que cambiar en circunstancias que te va a ir metiendo. No solamente ponte a pensar si los grandes como Pablo decían que no habían alcanzado la perfección, ¿qué será de ti y de mí? Segundo punto que esto te enseña. No quieras añadirle tus buenas acciones a la obra de Jesús para ser salvo. No quieras. Ya establecimos que por más buenas obras que tengas, estas son insuficientes porque aún tienes pecado. ¿Estamos conscientes? Cosas que corregir, que aún no sabes, que aún no se manifiestan, pero que están ahí. Tienes pecado. Porque Pablo, por esta razón, Pablo condena a los Gálatas con una forma que Satanás sacó, que es, sí, los Gálatas creían en Jesús, pero decían, no es suficiente la obra de Jesús para que tú tengas la vida eterna. Para que tengas la vida eterna es Jesús y aparte tienes que obedecer la ley. Y Pablo, ¿sabes qué decía? En Gálatas 2:21 dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos delante de Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si hubiera la posibilidad, aún por más pequeñita, que tú pudieras lograrte perfeccionar por ti mismo, ser santo por ti mismo, Jesús hubiera muerto en vano. Y luego dice a los Gálatas que creían en Jesús, sí, pero ellos decían, bueno, no es suficiente Jesús, ahora hay que portarnos bien. Sí, Jesús y de buenas obras. Decía, pero si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Porque el regalo de Dios lo estás queriendo comprar. Tal vez a descuento. Dices, pues es que Jesús también hizo una parte y yo solamente estoy comprando una rebaja. Rebaja o precio total, lo estás queriendo comprar. Y ese es otro boleto. Fíjate lo que dice. Y con respecto a este evangelio de la fe más las obras para ser salvo, dice Pablo, si alguien de nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de las que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Porque esa fórmula mentirosa de fe más buenas obras trae salvación, te lleva al infierno. Por eso tan drástico Pablo. Porque dices, oye, tus buenas obras, sí, mi chavo. Y ya quedamos en claro que tus buenas obras jamás te van a ser perfecto. Aunque pienses que estás bien, Pablo decía, mi conciencia siempre ha estado limpia. Pero no por eso confía en eso. Porque Dios es el que te juzga, conoce, pesa los corazones. Y la tercera es consecuencia lógica. No pienses que la salvación se pierde por haber pecado. ¿Qué estás diciendo, Alberto? Córtenle, córtenle. No, vamos para allá. Si la salvación se perdiera por haber pecado, tengo malas noticias. Ya hay pecado en tu vida. Tal vez no se manifieste, pero hay. Primera de Juan 1:9 lo que dice. Si uno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Sí. Si tratas de cuidar la salvación, porque dices que, oye, sé que tienes que cuidarla con tus buenas acciones, pregunta, ¿con cuántos pecados se pierde?
Si la Biblia dice que siempre hay algo que corregir, significa que hay algo mal en ti. Es decir, hay pecado en tu vida. Por tanto, significa que ya la perdiste. Es decir, nunca la tuviste. Caes en la forma de esa creencia que hay que la pierdes por pecar. Caes en la fórmula de que fe más obras producen la salvación. Pero no dice de la Biblia que cuidemos la salvación con temor y temblor. No, la Biblia dice dice Filipenses 2:12, queridos hermanos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Los resultados, las consecuencias. ¿Se pierde una salvación por pecar? No se pierde por pecar. Como veremos, el problema no es el pecado, sino nuestra actitud hacia el pecado. Es el que marca la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano entonces? Primero te vas a tener en cuenta que 2 Tito 2:19 dice, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de maldad todo el que invoque el nombre del Señor. ¿Se acuerdan la frase de Jesús? Apartados de mí, jamás los conocí. Nunca. Tuviste una pseudo conversión. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano y un inconverso entonces? En cuanto a la salvación, el cristiano cree que la salvación es solo por fe en Jesús y en su obra. Jamás va a querer quitarle algo o demeritarle algo a la obra de Jesús. Porque sabe que aunque está en proceso de santificación ya avanzado, hay pecado y hay cosas que tienen que cambiar. Por fe, de principio a fin. El no cristiano necesita de sus buenas obras para salvarse. Es decir, el sacrificio de Jesús no es suficiente, lo demerita. En cuanto al arrepentimiento, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano? El no cristiano desafía la palabra de Dios y persiste en seguir sus propios caminos, su tradición o su religión. ¿La Biblia enseña esto? No importa, yo quiero persistir en mis caminos, en mi tradición, en mi religión. Fíjate lo que dice Hebreos 10, del 26 al 27. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Qué heavy, ¿no? Entonces diciendo, ¿sabes qué? Significa que no ha habido arrepentimiento. El arrepentimiento no significa que vas a dejar de pecar, significa un cambio de actitud hacia el pecado. Significa que voy a declarar la guerra al pecado. Ya no quiero pecar, quiero servir a Dios. El cristiano y el no cristiano pecan. La actitud es lo que lo hace diferente. El no cristiano desafía a Dios abiertamente y quiere persistir en su pecado. Y ante eso no hay arrepentimiento y ante eso no hay más sacrificio por los pecados. El cristiano tiene una voluntad rendida a Dios y deseosa de obedecer su palabra. Ya lo leímos, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El hecho que Pablo te está diciendo esto es porque sabe que vas a pecar. Y que va a haber situaciones que Dios te va a mostrar que estaban en tu corazón, que no sabías que estaban mal y que vas a tener que confesar delante de Dios. Por eso, Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Se hunden en el pecado. No tienen ningún interés en santificarse para Dios. Y aún la santificación. Los que dicen, oye, una persona que se está santificando. Esto es lo que dice la Biblia. En cuanto al cristiano, entra un proceso de santificación que es por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Es muy diferente. Vamos a la siguiente. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Un proceso de santificación que no conlleva o no tiene la palabra de Dios, no es proceso de santificación. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vas perfeccionándote, vas sacando cosas que el Señor tiene que ir cambiando. Pero nosotros debemos de dar gracias a Dios respecto a vosotros, amados hermanos, por el Señor, de que os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
por el Espíritu y la verdad. Dice, así que todos nosotros, quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. El no cristiano entra que se piensa pseudo santificar sin haber recibido la salvación por fe primero. Entra en un proceso de pseudo santificación, que la Biblia lo expone con en estos versículos. Cumplen reglas del mundo, no la palabra de Dios, tales como no toques, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda por vencer sus malos deseos. ¿Mm? ¿Conoces a gente que en teoría se está santificando, pero no ha recibido la salvación primero? Eso es lo que pasa. 2 Timoteo 3:5 dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y Mateo 23, 27, 28, ¿se acuerdan? Que dice, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Porque al final de cuentas, chicos, solamente Cristo puede cambiarnos. O haces el árbol bueno, y eso es por medio de un nuevo nacimiento, una salvación por fe, y sus frutos van a ser buenos. Si quieres santificarte, quieres ser una buena persona sin Cristo, sin haber recibido la salvación, los pasajes que vamos a leer son los que pasan. Quiero terminar con una oración para los que somos y conocemos al Señor. Tal vez tú digas, oye Alberto, el Señor no me ha mostrado últimamente nada que tenga que cambiar. Soy como Pedro. Estuve pescando toda la noche y ya se acabó, no había nada. Vamos a orar a que por eso no se detenga tu proceso de santificación. El Señor va a limpiarte y va a secarte. Muchas cosas que hay que cambiar. No te sientas mal por eso. Van a salir cosas. En mi caminar con el Señor muchas veces me he sentido defraudado conmigo mismo porque creía que estaba bien y de repente, ups, salió esto. No sabía que estaba ahí. El Señor va a ayudarte a pescar y vas a sacar un montón de cosas. Cae. Pero no pares tu proceso de santificación por eso. Nada más estate prevenido que va a suceder, sí va a suceder. Te va a exponer, te va a pasar por situaciones en donde vas a sacar todo eso a flote. Solamente estate prevenido. Y siéntete mal cuando lo saques a flote y no hagas nada al respecto. Pero cuando el Señor te lo muestre, tienes la promesa de tu Padre, que es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque al final de cuentas eres salvo por fe, de principio a fin. Oramos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque podemos ver claramente que aún en nuestra santidad, Señor, seguimos dependiendo de ti, Señor. Seguimos viviendo por fe, no apoyándonos en nuestros méritos, en nuestras buenas acciones para recibir este regalo, Señor, sino confiando en ti permanentemente, Señor, sabiendo que siempre habrá cosas que trabajar en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que nos santifiques, que saques a la luz esas cosas, Señor, aunque nos duelan, Padre. Queremos glorificarte, queremos honrarte, queremos parecernos más a ti, ser transformados de gloria en gloria, Señor. Ser como los justos, Señor, que mencionan tu palabra, Señor, que es la luz de la aurora, que avanza hasta que el día es perfecto. Queremos glorificarte, mostrarte cuánto te amamos, Señor, avanzando en este proceso de santificación. Ayúdanos con eso. Que no nos sintamos mal, Señor, cuando saques todos esos trapitos sucios que están ahí y que no nos hemos dado cuenta, Señor. Pero que no los dejemos, Señor, ahí. Que podamos venir delante de ti, Señor, y confesarlos. Porque solamente tú, Señor, eres nuestro Dios y nuestra salvación. En ti confiamos.
Ayúdanos, Señor, en este proceso. Ayuda a los que tienen algún pecado, Señor, que no han podido vencer, Señor. Que no se den por vencidos, sino que sean persistentes, sabiendo que la persistencia, Señor, tiene su recompensa. Y que tú ayudes, Señor, al que se esmera, Padre, en ti. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, próximo domingo, los que están asistiendo a la iglesia entre semana, por favor no dejen de asistir. Hay mucho que santificar en tu vida. ¿Sale?